Muy bien, están todos atentos. ¿Cuántos están preparados para la segunda parte de esta grandiosa historia? Sé que muchos ese día quedaron con ganas de más. Incluso a mediados de la semana, mi mamá me cuenta que en el trabajo las personas que se conectaron le decían, pero cuéntanos, adelántanos. No, te esperamos el domingo. Que la gente no le gusta esperar el proceso, ¿cierto? Invitamos a todas las personas. ¿Qué cámara tengo yo al frente? Invitamos a todas las personas que están allí al otro lado de la pantalla, que si no has podido ver la primera parte de esta grandiosa historia, te invito a que te unas a nuestras redes sociales, te suscribas, le dejas la campanita, pongas todas las notificaciones y obviamente veas todas las prédicas que tenemos allí, que sé que va a ser de gran bendición para ti. Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a todas las personas que están allí, conectadas al otro lado de la pantalla? Y bueno, vamos a presentarnos rápidamente nuevamente para las personas que todavía no lo conocen. Primero las damas. Muy buenos días. Cristo está en este lugar. ¿Ustedes lo creen? Porque yo sí lo creo. Bueno, mi nombre es Ángela Dávila, soy la mamá de Josué y me encanta compartir en esta mañana nuestro testimonio para edificación de cada una de nuestras vidas. Y que el Señor en esta mañana pueda tocar su corazón, hablar su corazón y colocar en el lugar que corresponde lo que pueda estar desordenado en tu vida. Así que muy buenos días. Gloria a Dios, mi nombre es Carlos Moreno, soy el papá de Josué, bueno de Carlos Josué, pero Josué. Igualmente como dice mi esposa, la idea es que este testimonio que hoy culmina acá no se quede, ¿verdad? Sino también sea para ustedes como quien dice un escalón para subir en su vida familiar, en su vida cristiana y en el crecimiento de Cristo. Creemos que Cristo, como decía la canción, la última adoración que hicimos, es un amor, tiene un amor incondicional para todos nosotros, amén. Y también para aquellos que nos ven a través de el internet, ahorita y luego. Dios les bendiga. Muy bien. Bueno, de las personas que estuvieron ese día, levanten la mano. Solo la pastora por aquí, José Ramón, muy bien, porque están lejos. Los otros ya se estaban bronceando y no invitaron, ¿cierto? El Señor los bendiga por eso. Bueno, la historia en pequeñas resumidas, aquí están viendo una pareja que duró 12 años separados y solamente por el propósito que Dios tuvo con ellos y con toda nuestra familia, hoy están otra vez juntos para contarle al mundo que Dios restaura hogares, que Dios restaura matrimonio y que esa ideología del enemigo y del sistema del mundo que la solución es el matrimonio es una falsedad. Porque mientras tengamos un propósito en Dios, aunque se levante la marea, dice Cantares, nadie apagará el fuego que se ha encendido en ese matrimonio. Amén. Aunque creo que varias veces se apagó, ¿no? Quedaron ahí como que las medio cenizas. Y recuerdo que ese día habíamos quedado, que me estaban contando en el proceso de esos 12 años, ya ellos habían tenido otra pareja, ya ellos habían hecho su vida, eran 12 años, imagínense, ¿sí? Pero les había preguntado ese día, y quiero que cortamente me digan, ¿qué fue esa vivencia o ese punto quiebre que dijo, yo no puedo seguir con esta pareja que tengo actual porque yo todavía no me he divorciado? Y volvieron al encuentro con Cristo Jesús. ¿Mi mamá? Bueno, como quedé en la última parte del testimonio, lo que me hizo reflexionar que pues mi esposo nunca yo lo había visto con alguien. Siempre había escuchado, pero jamás lo había visto. Ese día que lo vi, y mi corazón comenzó a palpitar de rabia, de ira, de soberbia, y le dije, Dios, si tú me diste un matrimonio, ¿por qué me voy a comer yo las verdes y la otra se va a comer las maduras? Si yo trabajé tanto y he tenido tuve la paciencia, porque ya estaban más o menos como 11 años del suceso, pero jamás lo había visto hasta ese día, y fue como un encuentro con Dios. Y pues estaba en otra ciudad, estaba en la ciudad de Cúcuta, me devolvía a Maracaibo, porque soy venezolana, y en ese trayecto Dios comenzó a tratar fuertemente conmigo, y hasta peleé con Dios y le dije, Señor, pero ¿cómo así que tú le vas a dar a esta persona nueva todas las bendiciones que me corresponden a mí? Y comencé a tener una lucha y una pelea fuerte, y tanto fue así que mi cuerpo se enfermó, mi mente estaba, mejor dicho, desorbitada,
pero busqué ese encuentro con el Señor y el Señor comenzó a ordenar lo que estaba desordenado. Increíble. Amén. Bueno, en mi parte, de verdad, como dijo Josué, cada quien tomó el rumbo. Yo tuve en esos 12 años 2 hijos, aparte de mis hijos, el cual uno me acompaña acá, que es uno de los varones, y la otra niña está en Barranca Bermeja. Cuando yo vivía con la pareja de la niña, hubo un 31 de octubre de 2018, nunca se me olvida, Dios me trajo así ese toque, ¿verdad? En donde yo decidí ese día dejar esa muchacha, porque era una muchacha más joven que yo pensando en hacer nuevamente mi familia, porque yo dije, ya, son 12 años, ella tiene su pareja, ya para qué voy a hacer. Muchas veces nos equivocamos en eso. Bueno, lo cierto el caso es que ese día yo tomé la decisión de separarme de ella, en vista de una predicación, de una palabra que el pastor Julio Bejarano estaba en ese momento predicando, y resulta de que yo, viendo todo lo que estaba sucediendo en mi familia, con mis hijos estaban peleados, mi primer nieto estaba enfermo, la economía por el piso, yo dormía en el piso literalmente, dormía en un lote, estaba desnutrido, en fin, todas esas cosas me llevó a retomar como el hijo pródigo, volver en sí. Yo dije, no, hasta aquí. Y en ese momento yo terminé con la pareja, más no terminé mi compromiso con la niña, ¿no? Ojo con eso, porque es muy importante eso. Imagínense, algo que me llama la atención es que a veces nosotros sentimos tocar fondo, pero hay personas, o nos incluimos, incluso hasta nosotros mismos, que tocamos fondo y nos llevamos la pala para seguir escarbando, ¿sí? Me contabas que en ese tiempo que dejaste la pareja, que fuiste desempleado, ¿sí? Te fuiste a vivir a un terreno. Cuéntanos un poco cómo fue la vivencia ya estando solo, sin pareja, teniendo la responsabilidad de tus hijos, que todavía tenías hijos menores, y viviendo en un terreno. Cuéntanos esa historia. Bueno, de verdad, eso fue, como dice la palabra en la parábola del hijo pródigo, acabé todo. Es decir, no tenía nada. Llegó el momento de comer el cuerito de pollo. ¿Saben lo que es el cuerito? El pellejo del pollo. Cerca de ella había una distribuidora de pollo y ya me conocían ya porque sabía que yo salía del terreno o del lote. Y me decían, venga hermano, tenga. Y me regalaban. Eso lo vendían por libra y me lo regalaba. Yo de ahí desayunaba, almorzaba y cenaba todos los días. Dios me salvó porque yo me hice dado algo en el corazón. Aparte de eso, también pude ver y tener la experiencia de verdad, y eso lastimosamente, yo tenía 2 opciones, o como dijo Josué, cavar más fondo y morir allí, o buscar de Dios. Yo hice la segunda, yo busqué de Dios, busqué del Señor. Como yo estaba solo en ese lote, yo oraba en las madrugadas, oraba en la mediodía, ayunaba forzosamente, ¿verdad? Porque no había nada que comer, pero sí vi algo, mire, vi un hombre que se preocupó por mí, una familia pastoral que se preocupó por mí, y pude ver en ellos esa mano y esa mano de Dios para ver como quien dice, como la presencia de Dios. A pesar de la escasez, había presencia de Dios. Y bueno, y yo me veía como quien dice, viendo el cielo. Usted se imagina, para que vea el contexto, este es el lote, toda la cerca, cercado, y un huequito para hacer mis necesidades. ¿Quiénes son aquí trabajadores han visto la albañilería? Las tablas que utilizan para el vaciado del cofrado de las columnas. Esa era mi cama. Dos tablas de esas con una espuma como de este tamaño. Sin sábana. Yo sé que estábamos en Cúcuta, pero en las noches hacía frío. Bueno, en Cúcuta no. Estaba en Villa del Rosario, un corregimiento de Cúcuta. Ver todo eso, y yo decía, Dios mío, yo dejé mi casa, dejé mi cama, dejé todo. O sea, de verdad uno vuelve en sí. Y como le digo, hay 2 cosas. O te come la conmiseración o te levantas y dejas que te levante. Entonces, allí comenzó todo. Tuve como 6 meses, como 3 meses,
en esa situación hasta que sucedió algo en la familia, que fue la muerte de nuestro primer nieto. Ok, pero espérame, no te me adelante a los hechos. No te adelante a los hechos. Quiero preguntarle a mi mamá, ¿qué fue la que lo motivó a llegar aquí a Colombia? Porque hay un propósito de que tú llegaras acá. En el año 2018 fue un año bastante fuerte para mi vida, ya que mi hermano menor padecía de una enfermedad y murió en el mes de marzo. Ya yo venía con quebrantos de salud fuerte, mi corazón latía muy fuertemente al caminar. Por un metro ya yo estaba acelerada como que si estuviera trotando. Pues tenía una tía que vivía conmigo, yo vivía con mi tía porque estaba sola y ella padecía de cáncer. En el mes de julio ella fallece. Yo estaba destruida porque ella era como mi segunda mamá. Y Carlos Josué ya estaba acá en Bogotá y me dice, mami, recuerda que el médico te dijo que no puedes recibir emociones fuertes ni cosas fuertes porque tu corazón se acelera, estás muy desequilibrada en la salud. Entonces yo quiero que vengas a Bogotá. Yo le dije, ¿Bogotá? No, déjame tranquila. Te doy 15 días, me dijo, para que vengas a Bogotá. Yo estaba, que apenas hablaba porque tenía un dolor tan profundo por la partida de esos seres queridos, porque cuando hay una separación física, pues el dolor es profundo. Y pues ya había nacido mi nieto en el mes de mayo, fíjense, en mayo, pero el niño nació con muchas dificultades de salud, más no sabía. Pero Carlos José me insistió, mami, te vienes en 15 días. Eso fue el 17 de julio que él me dice esto. Yo tenía la solicitud del pasaporte y preciso me llega rápidamente, cosa que allá en Venezuela era difícil, pero llegó. Y le dije, papi, ya me llegó el pasaporte. Bueno, mami, mañana te hago una transferencia para que te vengas el día 12 para Bogotá. Y yo decía, Dios mío, no quiero ir a Bogotá, yo no quiero ir a Colombia. Y recuerdo que ese día hubo un apagón de 24 horas en Venezuela, en donde la maleta me tocó hacerla con lo poquito que me quedaba de carga en el teléfono. Pero bueno, voy a complacer a Carlos José y voy a conocer a mi nieto. Cuando llego acá a Bogotá, me consigo que mis hijos están, uno por acá, otro por allá, que no se hablaban, que estaba destruida mi familia. Recuerdo que esa noche había mucho frío y ambos, tanto Carlos como Leví, se quitaron sus chaquetas porque no tenía ropa y me abrazaron. Y sentí que Dios dijo, restauraré tu familia que está desordenada. Aleluya, le doy la gloria a Dios porque eso quebró mi corazón. Y cuando me dicen, mami, ¿no te vas a quedar conmigo? Y el otro me dijo, y tampoco conmigo, vas a ir a casa de unos amigos pastores. Y esos pastores me recibieron. Yo no estaba encaminada en la línea recta del Señor, aunque sabía que Él está ahí, porque cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, Él está ahí, muchas veces contristo, pero está. Y entonces llegué a ese lugar y me recibieron con un amor profundo. Y me acuerdo que la pastora me dijo, ¿y tu esposo? Y yo le digo, yo no tengo esposo. Ella me dice, sí tienes esposo, porque ese Señor todavía sigue siendo tu esposo. Ahí comenzó. Cuando llego a la habitación que ella me brindó, lo primero que me consigo es una Biblia. Y me provocó, después de mucho rato sin mirarla, leerla. Y dice la palabra de Dios, en el principio era Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y estaba la tierra desordenada y vacía. Cuando Dios comenzó a ordenar todo en su lugar, así mismo voy a hacer yo con tu hogar. Y desde ese momento comencé a ver la mano poderosa de Dios obrando. Aunado que me entero posteriormente que mi nieto nació con toda esa, que no era así como me lo estaban brindando, que estaba bien, que estaba avanzando. Mi nieto estaba en cuidado intensivo de 3 meses.
O sea, yo venía con toda esa carga aunado a esto y dije, Señor, perdóname. Pero a partir de hoy, yo no vuelvo atrás. Porque muchas veces tenemos que esperar que Dios nos procese por cosas fuertes para que nosotros reflexionemos y le miremos a Él. No debemos esperar que sucedan estas cosas en nuestras vidas para buscarle. Porque Él nos da la oportunidad que día a día nosotros podamos encontrarnos con Él. Amén. Así es, un punto importante en esta historia, que en ese momento mi papá no tenía las condiciones donde él estaba viviendo. Cuando yo traigo a mi mamá, yo estaba desesperado, y yo recuerdo que ese día que mi mamá llega a Cúcuta, ya para venirse a Bogotá, hubo un teléfono roto entre mi papá y me voló la tapa. Y es importante decir esto porque públicamente ya lo he hecho y lo vuelvo a hacer. Papá, te pido perdón por lo que dije ese día. Yo lo maldije, le pedí que se muriera, le dije que era una basura, y te pido perdón nuevamente porque sé que no soy perfecto y tampoco entendía los planes que Dios tenía con nosotros para ese entonces. Se pueden dar cuenta que era una familia totalmente destruida. Si yo hago acá, discúlpame un poco la salida del tema, si yo hago acá una pregunta y digo, ¿cuánto apostarían por esa familia hace unos 6 años atrás? Prácticamente, no, 7 años atrás. ¿Cuántos darían un peso? ¿Medio peso? ¿50 pesos? ¿Nada? Oiga, ¿en serio? Así estábamos nosotros mismos. Ni siquiera nosotros dábamos un peso por nosotros mismos. Y sé que al otro lado de la pantalla hay personas que me conocieron para esa época y sabían cómo yo no podía ver ni a mi papá ni en fotos porque no eran bendiciones que salían de mi boca. Resulta y pasa que al pasar el tiempo hubo un acontecimiento el 16 de diciembre del año 2018. Quiero que mi mamá comience la historia porque cronológicamente ella fue de las primeras que tomó la noticia. Bueno, ya estaba ya acá en Bogotá, comencé a restaurar mi vida primeramente porque a veces queremos ayudar a otros, pero si nosotros no tenemos nada, tenemos que empezar a amarnos a nosotros mismos, a darnos el valor que Dios nos ha dado para poder ayudar a otros. Bueno, los que han viajado en avión saben que cuando las instrucciones se dan, dicen que, bueno, si en caso de emergencia usted tiene alguna deficiencia, porque hay un episodio quizás no esperado, pero vamos a usar las mascarillas primeramente nosotros y después ayudamos a otros. Así pasa también en nuestra vida cotidiana. Tenemos que empezar por nosotros, a restaurarnos, a darnos el valor, a decir, bueno, yo soy una hija de Dios, y ahí comenzó Dios a orar en mi corazón. Como yo vengo llevando la parte cronológica, cuando recibo la noticia de que mi nieto está en cuidado intensivo, yo le digo a mi nuera, por favor, quiero conocerlo. Y efectivamente, ahí estuve en la sala de cuidado intensivo, y una de las cosas que me impactó, que yo venía con mis uñas muy largas y arregladitas, y el médico me dijo, si quieres ver a tu nieto, tú tienes que quitarte todo esto para poder entrar. Muchas veces tenemos que quitarnos cosas de nuestras vidas que nos estorban para poder entrar a lo que Dios quiere en nosotros. Y a mí no me importó. Era tanto el amor, no sé cuántos son abuelos acá, pero cuánto uno ama. Si uno ama a sus hijos, imagínense, no sé, el amor hacia un nieto es diferente. Bueno, entré, y cuando entré, que el niño estaba, que lo vi, no paré de llorar. No paré de llorar porque el niño tenía mangueras, tenía oxígeno, aparatos por todas partes. Oh Dios, gracias porque me permitiste conocerlo. Y los diagnósticos eran terribles, ¿sí? Había que hacerle una cirugía para que él pudiera comer, pero su mamá, tan bella Wendy, le enseñó a amamantarlo y poco a poco él aprendió. Y ya al cabo de 3 meses y medio sale de cuidado intensivo y nos lo entregan para llevarlo a casa, pero todavía con dificultades respiratorias. Y tenemos que tener mucho cuidado con el oxígeno, pero aprendí tanto con él, porque aprendía a
a cuidarlo. Su mamá se iba a trabajar en algunas ocasiones que podía porque no podía dejarlo tanto tiempo y ella me dejaba la responsabilidad. O sea, comencé a amarlo aún más con aquel cuidado, con aquella dedicación. Pero aquí en el mes de diciembre el niño cae con una gripa muy fuerte, muy fuerte. Y yo cumplo año el 17 de diciembre. El niño lo ingresan al hospital el 15 y el médico le dice a mi nuera que el niño va muy bien, que está avanzando, que del grupo de los niños que están ahí, él es el que está mejor. Pero nosotros vivíamos, como les dije al principio, regados. Pero el día 15 llaman a mi hijo mayor y le dicen, he conseguido un apartamento para que se muden todos juntos. Era necesario. Les entregaron un apartamento nuevo, en alquiler, pero nuevo, y decidimos irnos ese mismo día porque a Juan Esteban lo iban a dar el alta el 16. Resulta que pues nos fuimos tarde ya, el trasteo fue muy tarde, pero llegamos a la casa cansados, tiramos los colchones al piso, nos dormimos a las 3 de la mañana, llaman a mi hijo mayor que se ha presentado una emergencia con el niño, y él me levanta, me dice, mami, ¿será que tú me puedes acompañar al hospital? Yo dije, claro, vamos. Y nos fuimos. No conseguíamos carro, no teníamos dinero. Eso fue Dios que proveyó a esa hora de la mañana. Un pastor llamó, un amigo llamó, conseguimos lo necesario para trasladarnos. Cuando llegamos al hospital, solamente entraron ellos dos. Y yo me quedo en la recepción un rato y a los 15 minutos él baja, me dice, mami, ¿quieres subir? Yo sí, claro, quiero subir. Y cuando subo, yo venía hablando, ¿cómo está el niño? ¿Cómo lo viste? Y él iba callado. El silencio abordó esa escena. Cuando llegamos al piso, está mi nuera con el niño en las manos y yo llego y le digo, hola mi amor, ¿cómo estás, bebé hermoso? Yo sé que estás, cuando yo lo veo, tenía sangre en su nariz, le veo que ya no tiene el oxígeno y le digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y ella le dice, amor, ¿no le has dicho? El niño ya estaba muerto. El niño murió a los 7 meses. Y yo le dije, Señor, tú eres testigo. Aquí está mi adoración para ti, Señor. Porque si tú te lo llevaste, es porque va a estar mejor contigo. Tú sabías que mi clamor era, mañana cumplo años, dame un regalo, dame ese regalo. Y el Señor dice, ya él no va a sufrir más. Porque ya no habrá llanto ni dolor. Porque él va a estar sano completamente. Y le dije, Señor, solo te pido algo, quiero verlo. Quiero verlo, quiero verlo. Pues terminó, mi hijo también tuvo su experiencia, mi nuera. Salimos de la habitación, mi hijo se levantó con una fuerza y un gozo que yo no lo entendía. Y dice, mami, vamos a orar por los niños que están enfermos. Y salimos de ese lugar y empezó a ministrar a otros niños. Yo no sé qué pasó, pero al salir ya llevaban al niño envuelto en una cunita. Y el Señor me volvió a decir, ya no va a haber más llanto, ni va a haber más dolor. Y ahí fue mi último adiós con él. Al día siguiente mi hijo me dijo, mami, hoy no va a ser el sepelio, es mañana, porque hoy es tu cumpleaños. Y mi hijo en medio de su dolor me compró un pastel gigante, como a mí me gusta, en exceso de chocolate, y cantamos el cumpleaños. Y sabe que en medio de ese dolor había gozo, porque sabíamos en las manos que estaba Juan Esteban, perdón por la emoción, pero recuerdo eso y no lloro sino de alegría porque yo sé que él está en las manos del Señor. Amén. Y me quedo dormida porque ya tenía muchas horas sin dormir y el Señor me regaló un sueño a donde lo veía en sus brazos, hermoso, hermoso. Y llega el momento del sepelio, el 18 de diciembre de 2018. Y Levi Josué me dijo, mami, te pido por favor, quiero a mi papá acá. Y yo le dije, ¿a tu papá? Claro, llámalo. Como sea, yo quiero que mi papá esté conmigo. Él llamó, Carlos no tenía teléfono, no tenía comunicación. Eso fue caótico. Fue un caos, sí. Fue caótico, pero aquí entra la parte. Voy a hacer 2 preguntas más. Y quiero que me recuerdes y le comentes a la iglesia qué fue lo que dijo tu pastor
ese día que tú le contaste que te venías a Bogotá porque tu nieto había muerto? Bueno, de verdad que yo no supe, sino fue que una hermana me llamó, ¿verdad? Me dijo, ay papi, mi sentido pésame. Yo, sentido pésame, ¿por qué? Por Juan Esteban. Yo, ¿qué le pasó a Juan Esteban? Entonces ella se sorprendió y me dijo, ¿qué? ¿No sabes? No, yo no sé nada. Yo estaba incomunicado. Me dice, no, tu nieto murió. Para mí fue fulminante. Yo sentí una culpa, pero inmensa, ¿no? Inmensa, inmensa. Porque el día, como le estoy diciendo, el día 31 de octubre del 2018, yo escucho la prédica de Jonás, capítulo 1. ¿Se lo recuerdan? ¿Verdad? No han leído la historia. Que la consecuencia del pecado y la desobediencia de Jonás traspasó hasta los que estaban ahí en la barca. Bueno, yo escucho esa llamada. Yo recuerdo que era un domingo y yo le digo a mi pastor, pastor, mi nieto murió. Me dice, ¿cómo así? Sí, ya murió y creo que me voy para Bogotá. Entonces yo voy y vuelvo. Pues yo le dije así, yo voy y vuelvo. El pastor se puso muy triste. Me dijo, bueno, Carlito, vamos a orar. Déjame ir a orar. Y fue. A ratico llegó. Me dijo, hijo, si es hora que salgas ya. Porque ya es el tiempo. Ya es el tiempo de que tu vida sea restaurada. Y yo recuerdo que esa vez Leví movió cielo y tierra, no sé cómo hizo, y me consiguió los pasajes por tierra. Hermano, yo no tenía ni zapato para venir acá a Bogotá. Los tenis que tenía eran los tenis de hueco, porque eran más hueco que tenis. Se lo digo porque yo no usaba media. Primero no tenía y segundo se rompían. Entonces, ¿para qué ponerme media? No tenía pantalón, no tenía ropa, no tenía absolutamente nada. Entonces, con unas hermanas de la iglesia allí me recogieron una ropita. Como dicen por ahí, el muerto era más gordo y más grande. Yo parecía un espantapájaro. Y a la final me consiguieron unos zapatos por allí que parecían la ola del mar, eran así, la suela. Pero bueno, así me lo puse. Resulta y acontece que ahí es cuando yo salgo para acá, para Bogotá. Hermano, yo venía en ese autobús, creo que son 17 horas, creo. Echándome la culpa. Pero la culpa, usted se imagina que yo decía, Dios mío, que Dios me perdone, pero yo decía, me perdonó, pero yo decía, Dios mío, yo quisiera estrellarme, porque yo sé que, yo no sé qué voy a hacer allá, pero bueno, yo voy a estar allá. Porque yo pensaba que iba a ser rechazado. Primero, lo que contó Josué. Sí, yo con José era un puente roto. Con Ángela, ni decirlo. Con la niña, que también aquí nos acompaña, ni decirlo tampoco. Ya después de 14, casi 12 años separado de ella. O sea, era algo que yo me hice mi película donde yo me sentía en un banquillo acusado y señalado por todos. Así es. Una última pregunta y es, al estar aquí, vivir todo eso, empezamos a convivir todos juntos. Pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Qué fue lo que movió en su corazón la otra persona para tomar la decisión de volver? Comenzamos. Bueno, como dije, el Señor comenzó a decirme cuando llegué acá que iba a restaurar mi hogar. Cuando veo en el cementerio, estábamos ya, que veo una persona, parecía un indigente, con 3 pantalones y su correa era una cabuya, un mecate, porque no tenía ni siquiera. Los zapatos tenían unos agujeros inmensos y habían charcos y todo eso, pero la pastora con la que estaba siempre me decía, Dios va a restaurar tu hogar. Siempre me lo decía. Y cuando yo veo que aquella persona viene, ni siquiera la reconocí. Yo veía que aquel hombre venía acercándose y cuando ya está bien cerca, yo digo, wow, Carlos. Y cuando nos vemos, nos abrazamos fuertemente y parecíamos un manantial de tanto que llorábamos, o sea, no había palabra, había llanto. Y ahí comenzó como una electricidad, nuevamente, que no tenía mucha gracia física, pero
pero sí bien tenía feo ahí, ¿cierto? la gracia del Espíritu, porque él tenía una búsqueda profunda con Dios. Vi un hombre diferente en lo espiritual y eso me atrajo. Y recordé siempre el consejo. Por eso es tan importante el buen consejo de un buen amigo, como decía el pastor Iván la semana pasada, ¿no? Cuando tenemos buenos consejeros. Y esa señora, mi hermana Luisa, que Dios la bendiga donde se encuentre, siempre fue una buena consejera. Gloria a Dios. Amén. Sí, de verdad que para mí fue fuerte, pero ¿sabe que algo que me pasó en ese cementerio aquí en Chapinero? Es que yo llego al cementerio y me recordé 12 años atrás, porque resulta y acontece, y creo que yo lo conté en la primera parte, la separación, como quien dice, que dijimos, bueno, nos separamos, fue en un cementerio, en el entierro de su papá, en el sepelio de su papá. Ella tomó el puño de tierra y me dijo así como le tiro esta tierra y entierro mi papá, entierro mi amor por ti. Y esa palabra volvió a mí ese 19 de diciembre en el cementerio Chapinero, donde yo dije, wow, Dios hace cosas grandes. ¿Se recuerdan el pasaje de Pedro en Juan, verdad? En los últimos capítulos de Juan, cuando Jesús fue a buscar a Pedro, ¿en dónde lo fue a buscar? En el mar otra vez. Entonces, como dice la canción, hay un amor sin condición, un amor de búsqueda. Dios te va a buscar donde te consigue. Y ahí entendí yo, cuando Jonás, capítulo 1, dice, y Jehová Dios envió la ballena. Hay momentos que nosotros decimos, ¿por qué muere el niño? ¿Por qué murió Juan Esteban? ¿Por qué murió mi nieto? ¿Por qué le tocó a él? Y resulta ser que esa era la ballena que Dios usó para sacarme de Villa El Rosario y volver juntamente aquí con mi familia. De ahí para adelante fueron años, ¿verdad?, fuertes de reconciliación, de restitución, de perdón, trabajo. O sea, yo no podía, como decía Ángela, sí venía fuerte en mi espíritu, porque yo oraba, como les decía, ayunaba, oraba, vigilaba en ese lote, pero había algo que tenía que hacer y era restaurar mi familia. Y yo creo que Dios hizo esas dos restauraciones individualmente y luego nos unió, nos engranó nuevamente, ¿verdad? Nos unió nuevamente y hizo que hoy en día, gracias al Señor, ya 5 años de reconciliado, Levi Josué y nuestra nuera Wendy se van para la costa en una gira que tenía Levi Josué. La pastora nos deja en su hogar, ¿verdad?, cuidando el apartamento de sus hijos. Llegan unos pastores de Neiva y nos dice, ay, ustedes son esposos. Y nosotros, pues legalmente todavía no. Exactamente, legalmente éramos esposos. Nosotros, sí, claro. Y bueno, oraron por nosotros y tal y eso. Y resulta ser que, bueno, nos quedamos solitos. Y nos quedamos mirando y ella me dice, ¿quieres café? Y yo, bueno, sí, bueno. Pues es que el café es bueno. Ese lema, un café con Dios, es buenísimo. Vamos a ganar muchas almas. Y resulta ser que, bueno, nos sentamos en la mesa y comenzamos a conversar y dijimos, bueno, yo creo que ya es el momento. Tomemos una decisión. Vamos a perdonarnos, vamos a comenzar. Y después de 12 años y un poquito de mes más, volví a besar esos labios dulces de su boca. Gloria a Dios. Entonces, un fuerte aplauso a eso es para la gloria de Cristo Jesús. De verdad que sí. No es fácil. Quizás es fácil contarlo, lloramos, nos entristecemos, pero sabemos que Dios tiene control de todo. Amén. ¿Qué tal si le das otro fuerte aplauso a Dios? Amén. Que restauró nuestro hogar. Y bueno, papá, voy a dejarte el micrófono porque esto no se acaba acá. Te pedimos que por medio del Espíritu Santo y su palabra nos hables en medio de la prédica. Y familia, como consejo, esposas, pídale a Dios que su esposo esté de lleno a Dios. Amén. Y esposos, pídale a Dios que su esposa esté de lleno con Dios. Amén. Amén. Papá, Amén. te dejo. Gloria a Dios. Esta vez ya dimos nuestro testimonio, ¿verdad? Si quieren completarlo, pueden verlo nuevamente en lo que es la segunda parte. Pero toda esta cosa comenzó
¿verdad? No en lo externo, que mucha gente le echa culpa a un tercero. Nos vamos al huerto del Edén, ¿verdad? La consecuencia del pecado fue por algo que Eva no logró canalizar, ni mucho menos, ¿verdad?, manejar en ese momento. Y fue cuando hubo la tentación de comerse el fruto prohibido, al cual Dios dijo, no comerás. Amén. Sí estamos claros allí, ¿verdad? Sí hemos leído ese pasaje, ok. Resulta y acontece de que la acción que hubo allí, Adán le dijo a Dios, ¿verdad? Porque había una comunión tan linda con Dios en ese momento, porque dice la palabra que Jehová se paseaba por el huerto y hablaba y llamaba a Adán. Le decía, Adán, ven, como te puede decir a ti o le puede decir a aquellos que nos están viendo en estos momentos, ¿verdad? Dios quiere siempre estar en una conversación continua con la humanidad. Y resulta que Dios llega al huerto y consigue ese huerto vacío, solo. Y había una orden en Adán, ¿de qué? De subyugar, de cuidar, de labrar, ¿el qué? El huerto, ¿verdad? Entonces resulta que cuando ya se había consumido el pecado, ¿qué hizo Adán? ¿A quién llamó Dios? Al responsable del huerto, Adán. ¿A quién llama a Dios en los hogares? Al hombre, a la cabeza o a la mujer, porque hoy lastimosamente hay mujeres solas que son cabeza, tienen falda pantalón, tienen el cinturón quizás más fuerte y más duro y menos, ¿verdad?, flojo que el hombre. Y verdad, le doy gracias al Señor y le pido a Dios que le dé fortaleza. Si hay mujeres, ¿verdad?, que todavía son jóvenes. Yo digo jóvenes porque tengo 55 años. Yo soy joven todavía. Calé a los 80 años le dijo, dame ese monte. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos aquí le van a decir a Dios, Dios, dame ese monte? Hay esperanza, ¿verdad? Hay futuro todavía. Entonces Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán, ¿dónde estaba? Escondido, ¿verdad? Quizá echándole culpa a Eva. Y Eva echándole culpa a la serpiente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es algo que humanamente no vamos a poder nunca quitar de nuestras vidas, hasta que seamos transformados en un cuerpo nuevo. Quizá a muchos no les gusta. Hay muchos predicadores, líderes que dicen que no es así, pero es así. No vamos a tapar el sol con un dedo. Entonces resulta ser que Adán le echa la culpa a Eva delante de Dios, y de ahí comienza todo lo que hoy en día nosotros tenemos. Y eso nos da a entender de que ese ADN, ¿verdad?, lo tenemos todos nosotros en nuestro ser, en nuestra alma. Es algo inmaterial. Es algo que usted no va a poder ver, pero sí va a ver los resultados. Es algo que si usted no controla, va a ver los resultados. Entonces, ahí donde quiero entrar, y esa palabra se llama instinto. Hay instinto que Dios creó en el hombre, ¿verdad? En el momento del Génesis, en el cual Dios colocó, como quien dice, ese estatus. Colocó, como quien dice, esa vara. Dijo, si tú te mantienes aquí, vas a ser próspero. Si tú estás aquí, vas a crecer, vas a subir, vas a estar más allá, más arriba. Pero si tú bajas, vas a tener problemas. Y yo quiero decirle que yo le he llamado a este pensamiento, porque no me quiero alargar mucho, bajo instinto. ¿Por qué bajo instinto? Porque cuando yo veo algo que está abajo es porque todavía me falta, ¿verdad?, llegar al estatus o a lo que Dios quiere con el hombre y con la humanidad. Todavía nosotros, siendo cristianos, estando acá 1 año, 2 años, 30 años, 20 años, no sé qué tiempo tienes tú en el evangelio o conociendo a Cristo, ¿verdad? Y has seguido luchando y estás batallando. Y resulta que eso, déjame decirte que eso no lo quita un curso, ¿verdad?, de adoctrinamiento, no te quita un curso de liderazgo, de ujier, de evangelismo. Eso lo quita cuando tú verdaderamente identifica lo que te está pasando y lo que te conlleva o te lleva a pecar. O quizás no a pecar,
sino a sentirte culpable porque estás pensando y porque estás sintiendo lo que a Dios no le agrada. Y eso es importante porque resulta que lastimosamente el ser humano es una persona que siempre ha querido dominar, manipular y controlar. Y a veces esas cosas no las dejamos en el pasado, sino que las traemos a la iglesia, ¿verdad? Y somos buenos líderes, somos buenas personas para arrastrar personas, gloria a Dios por eso. Se llama liderato nato. Pero si nosotros no manejamos, ¿verdad?, ese instinto, vamos a estar manipulando y no adoctrinando a las personas. Y vamos a hacerla sentir de que esos pensamientos que ella tiene ya culpable cuando ni siquiera ha tomado la acción de pecar. Y yo quiero que veamos primero este libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 al 16, ¿verdad? Dice en la Nueva Traducción Viviente, si quieren, dice: la tentación viene de nuestros propios. ¿De dónde viene? ¿Pero de dónde? ¿De nuestro qué? Propio. No es de Ángela, no es de Josué, es mío. Si yo me equivoco, si yo peco, si yo caigo, si yo me separo, no fue culpa de ella, fue por mi culpa. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice allí? Los cuales nos seducen y nos arrastra. Arrastra, mire, que se te toma y te lleva, pues. ¿Contra qué? Contra tu voluntad. Entonces, que una de las cosas que tenemos que hacer es fortalecer nuestra voluntad. El 15 dice: de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, ¿verdad?, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Por eso que ustedes siempre ven y dicen: wow, ¿por qué este líder que yo lo vi en iglesia fogoso, orando, echaba fuera demonios? Porque mire, yo tuve una experiencia en ese momento, en ese transitar de esos 12 años, en donde gente me señalaba, me criticaba, me decían: ¿por qué Dios te usa? ¿Por qué Dios te hace echar fuera demonios? Si tú estás separado, si tú tienes otras personas en tu vida. Yo decía: es la gracia, se llama eso. Pero si algo pude comprender yo, que hay personas que estamos dentro de la iglesia y estamos dejando que crezca el pecado nuestro. Esos actos pecaminosos que la gente no ve, solamente nosotros lo sabemos. Y Dios, que lo sabe todo. Entonces dirá: pero ¿por qué Dios deja hacer eso? Porque Dios, hay algo que Él no puede romper, y es su palabra. Y su palabra dice que nosotros tenemos libre albedrío. Pablo decía claramente en Corintios, decía: la gracia no es para que tú peques con libertinaje. La gracia es para que cuando tú peques, tú te puedas acercar a Dios, cosa que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, no podía hacer. ¿Por qué? Porque había un velo. ¿Y quién quitó ese velo? ¿Quién rasgó ese velo? De arriba hacia abajo, Jesucristo. Lo decía la hermana Sara en esta mañana, y decía: Dios mío, estás confirmando lo que es la palabra. ¿Por qué no nos acercamos a Dios primeramente? ¿Por qué Adán, en vez de decir: Dios mío, Jehová, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jehová? ¡Hey, Jehová! Papá, ¿dónde estás? No, ¿qué hizo él? Se escondió. Su naturaleza, eso lo tenemos por dentro. Entonces, ¿qué sucede? En la iglesia hoy en día, cuando hablo de iglesia, hablo de todo el cuerpo de Cristo. Estamos cayendo, porque yo lo viví, en eso, en que estamos ¿me colocan por favor el 14? Estamos viviendo en la tentación. Ni siquiera hemos pecado, sino en la tentación. Dice que la tentación viene de nuestros propios deseos. Cuando yo hablo de tentación, hablo de incitación. Todavía yo no he pecado. Si leemos claramente, ¿me puedes colocar por favor la versión PDT, si es tan amable? Ok, mire, más claro. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo. Los deseos no son malos. Yo puedo desear, como lo decía el pastor el domingo pasado, ¿verdad? Desear un carro, una buena vivienda. Yo puedo desear
Si estoy soltero, una buena mujer, ¿por qué no? ¿Verdad? Si yo puedo desear, si estoy viudo o llegué a la iglesia separado, ¿verdad? Literalmente, puedo desear una nueva familia. Esos no son malos deseos. Yo puedo desear un título universitario, un buen sueldo, una empresa. Pero tenemos también malos deseos que nos dejan, que los dejamos que se lleven en nuestras vidas, que los atrae y nos seduce. Si yo quito mal, yo puedo decir, de cuando se deja por un deseo que lo atrae y lo seduce. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por un centro comercial, una vitrina, y vemos, bueno, las mujeres más que todo, una cartera, unos zapatos, una chaqueta? ¿Y qué dicen ustedes? El 15 me lo compro, pase lo que pase. Eso no es así. O si no, le digo, llamamos una llamada a un amigo: mi amor, transfiéreme ya. Esta noche te hago algo bueno, nuevo. Amén, o si no. ¿Ah? Entonces, eso es normal en el ser humano. Déjame decirte, si hoy tú te sientes culpable, que ay, Dios mío, Señor, ¿por qué estoy pensando en esto? Tú tienes que evaluar qué es lo que estás pensando. Dice el 15, luego el deseo malo, escuchen bien, malo, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que se haya crecido, conduce a la muerte. Nuevamente, palabra, crecido. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago un ejemplo de un embrión, un embarazo. Yo creo que el único aborto que Dios, Jehová, acepta es este. Si hoy usted tiene ese embrión de pecado, abórtelo. Si tú que me estás viendo eres líder, estás en iglesia, estás luchando por eso y estás pecando, déjame decirte que Dios te da la autorización para que abortes. Porque eso, lo que te está engendrando en ti, lo que está creciendo en ti, te va a llevar a una separación de muerte. Quizá no física, pero sí espiritual, que es peor. Entonces, cuando yo veo esa palabra nuevamente, que dice creciendo, quiere decir que el pecado se va gestando, hermano, dentro de nosotros. Y una de las cosas que nosotros debemos de hacer es identificar cuál es nuestra parte vulnerable. ¿Qué es lo que estoy yo dejando que me suceda? ¿Qué estoy dejando yo que me controle? ¿Verdad? Yo le voy a confesar algo. Mire, yo no puedo tener 20,000, ni 10,000, ni 5,000 pesos en el bolsillo. ¿Por qué? Porque siempre me antojo de algo. Entonces, eso, aunque no es malo, ¿verdad? Si yo no controlo eso poquito, cuando yo tenga más dinero, no voy a ser un buen administrador. Y así como eso, puede haber otras cositas, ¿verdad? De la cual usted tiene que decir, ¿por qué esto me llega a mi Facebook? ¿Por qué esto me llega a mi Instagram? ¿Por qué? Porque hay un logaritmo, y hago paréntesis aquí, un logaritmo en el sistema, en donde lo que tú ves, eso es lo que tú vas a recibir. Así sea porque usted chequeó una sola vez, le va a seguir llegando hasta que usted va a estar metido allí. Y se lo estoy diciendo a los hombres directamente. A ti que me estás viendo, también te lo estoy diciendo. Si tú estás viendo cosas que no debes hacer y tú sabes qué es lo que es. Si tú tienes amigas o conocidas o amigas de amigas o de amigos en la cual tú ves, imagínese si que en Instagram, en Facebook o en el TikTok o en el Tier salen casi desnudas, ¿cómo será en la intimidad? ¿Cómo será en lo privado? Entonces, esas cositas, uno como hombre y también las mujeres, deben de ¿qué? De abortar. Abortar. Y así como eso puede haber muchas otras cosas. Entonces, cuando yo identifico, ¿verdad?, cuál es mi parte vulnerable, yo me tengo que ir a Proverbio, por favor, Proverbio capítulo 6, versículos del 16 y del 19. Y ahí dice claramente que hay 6 cosas
que a Dios no le gusta, pero hay una que aborrece. Es decir, son 7, pero hay una que tiene mayor peso que la sexta, ¿ok? Y vamos a leer, le dice, hay 6 cosas que el Señor odia. Uy, pero si Dios es amor, ¿cuántos creen que Dios es amor? Pero también es fuego consumidor, ¿lo sabían? Entonces dice, hay 6 cosas que el Señor odia, son 7 las que detesta. O sea que la última no la puede ver. A mí me hace recordar cuando Ángela, mire, ni los zapatos me quería ver cuando decidí irme de la casa. Siguiente. Primero, los ojos arrogantes. Segundo, la lengua mentirosa. Tercero, las manos que matan al inocente. El corazón que trama el mal. Los pies que corren a hacer lo malo. 6, ¿verdad? Y 6, el testigo falso que respira mentira y el que siembra discordia en una familia. Porque la iglesia está conformada de familia, mi hermano. Mis amigos que me ven en el sistema. Cuando yo vengo a la iglesia, yo no vengo solo, yo vengo con mi familia. Si usted se convirtió primeramente, déjame decirte que detrás de ti viene tu familia. Pero tú tienes que ver esos puntos de vulnerabilidad en ti y empezar a cerrarlo. Empezar a decir, yo no voy a tener esos deseos malos, ¿verdad? Porque muchas veces nos decimos, bueno, no, que en la iglesia, no, pero la iglesia está formada desde familia. Familia. En el huerto del Edén, Dios dijo, no, bueno, Adán, dale solo, pues vamos. Usted es un hombre binario, lo llamará Ede, Ave. No, Adán. Y Adán llamó a Eva varona, porque era ¿qué? De él. Entonces, la iglesia como tal está formada por familia. Y como familia es allí nuestro primer laboratorio, por decirlo así, o la primera casa del alfarero de transformarnos, de buscar, ¿verdad? De quitar y de fortalecer esos puntos de vulnerabilidad que tenemos. Si nosotros en nuestra propia familia nos criticamos, como lo dijo Josué, lo testificó Josué y yo lo perdoné, ¿verdad? De que me odiaba. Hay hijos que dentro de la casa odian a papá. ¿Por qué no me compro el último iPhone? Tan linda ella y tan lindo él. ¿Por qué no me compró mi Jordan? ¿Verdad? ¿Por qué no me compró? No me dejó ir para el concierto de fulano y sutano. Y voy a la iglesia. Y decimos, papá, yo voy para la iglesia el domingo, pero déjame ir al concierto. ¿Cuánta gente no murió? Y hago paréntesis aquí en el Yexé, allá en Dominicana. Y resulta ser que casi el 60% eran cristianos. Por amor a Cristo. Padres permisivos. Quiero decirle, querido joven que me escuchas, no podemos estar con 2 pies. Uno en el mundo, uno en la iglesia. No que mis amistades, déjame decirte que amistades no hay. Los únicos amigos que tú puedas tener se llama papá y mamá. Que seguro lo que sale de su boca es para tu bien y tu bienestar. Para que tengas vida larga. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que saber de que dentro de la familia podemos comenzar el nuevo cambio. Podemos comenzar una restauración en la familia. Podemos edificar una familia, no como dijo la pastora, no perfecta, pero sí unida, en armonía. La unión no quiere decir que estemos todos de acuerdo, porque cada quien tiene sus pensamientos, cada quien tiene sus deseos, cada quien tiene sus planes a futuro. Yo no le puedo desear el futuro de Josué, ni de Leví, de Daniela, de José David, de Carla. No, yo solamente oro a Dios y le digo, Señor, a mis hijos dale una buena mujer, a mi hija dale un buen hombre, a mis hijas un buen hombre. Yo puedo orar, yo puedo aconsejar, pero yo no puedo imponer, ¿verdad? Y mucho menos si yo estoy dando mal ejemplo y estoy haciendo lo que dice esta palabra, este proverbio sabio. Yo no puedo estar dando mentiras. Yo no puedo tener los ojos, ¿verdad?, engañosos.
Me coloca por favor la PDT, si es tan amable, para que lo veamos más claro. La PDT dice: el Señor odia 6 cosas, mejor dicho, hay 7 que Él detesta: los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren hacia hacer maldades, el falso testimonio que dice mentira y el que causa problemas entre hermanos. Tenemos que comenzar a cortar. Si usted quiere una casa edificada en Cristo Jesús, si usted quiere un matrimonio, si está comenzando un nuevo matrimonio, una nueva oportunidad en unión, usted tiene que comenzar a ver cuáles son sus puntos vulnerables y comenzar el cambio. El cambio comienza desde adentro hacia afuera. Usted tiene que comenzar a decir: bueno, sinceramente yo voy a empezar a ver con otros ojos de humildad. Yo tengo que empezar a ver y a hablar las verdades, primeramente con mi esposa, primeramente con mis hijos. Porque si yo no hago eso en mi hogar, en mi casa, te aseguro que afuera no lo vas a hacer y va a ser peor. Y por eso claramente vemos en la iglesia mucha gente que aborta. No aborta el pecado, aborta y se va de la iglesia porque se siente identificado, porque se siente vulnerable a ser señalado. Y déjame decirte que el mejor líder que tú puedes hacer es aquel que te llama la atención. El mejor amigo es aquel que te dice las verdades y te dice: hermano, hermana, yo creo que no deberías hacer esto. Esa es tu vida, pero para mí yo creo que no deberías hacerlo. Y déjame decirte que eso es lo mejor que usted puede recibir en su vida. Yo quiero que en esta mañana usted se lleve el versículo de Efesios capítulo 4 del 20 al 32 a su casa y lo puedan leer. Y ahí irá paso a paso, porque después de identificar usted va a accionar, ¿verdad?, en su vida y va a corregir lo que está malo. Lo que está torcido usted tiene que enderezarlo. Dios te va a dar la fortaleza, Dios te va a dar la guía, pero la acción y la corrección depende de usted y de mí. Si yo no le hubiese dado fruto nuevamente de amor a mi esposa, yo le aseguro que el viaje a Bogotá hubiese sido solamente para enterrar a mi nieto. Entonces yo quiero que usted en esta mañana se lleve esta palabra en su corazón, el testimonio. Si usted cree que si está viviendo un proceso de separación, si usted está viviendo un proceso en el cual usted ha sido maltratada verbalmente, hasta físicamente, emocionalmente, psicológicamente, déjame decirte que el mejor ayudador en este momento se llama el Espíritu Santo de Dios. Es el único que tiene en su mano, ¿verdad?, para restaurar y para cerrar cualquier brecha que nosotros como ser humano hemos dejado abierta para que el enemigo entre y haga desastre en nuestras vidas y en nuestra familia. Yo quisiera que te colocases sobre tus pies en esta mañana.